este video mostraremos cómo se realiza el análisis de TDR utilizando un osciloscopio de muestreo. ¿Qué es TDR? Es la reflectrometría en el dominio del tiempo. Es una técnica de medición que te permite visualizar las variaciones de impedancia del circuito impreso, cables, circuitos integrados, componentes, líneas de transmisión, etc., con el objetivo de encontrar la distancia al desacoplamiento de impedancia, es decir, la distancia a la falla. El análisis de TDR se puede realizar con un Vector Network Analyzer con software de TDR o con un osciloscopio de muestreo con módulo TDR. En este video realizaremos el análisis de TDR utilizando un osciloscopio de muestreo. Pero ¿cómo funciona el TDR basado en un osciloscopio de muestreo? Aquí podemos ver del lado izquierdo el cabezal del módulo TDR, el cual tiene un Step Generator, el cual es muy rápido su rise time. Puede llegar hasta los 6 picosegundos de rise time. Eso permite tener un ancho de banda mucho más grande y transmite con una amplitud de 200 milivolts este step, de tal manera que esa es una señal incidente que se inyecta en el dispositivo bajo prueba. Este step está generado a 50 ohms, de tal manera que por ley de máxima transferencia de energía, si el dispositivo bajo prueba también está diseñado a 50 ohms, entonces esta línea de transmisión dejaría pasar el step de manera continua sin encontrar un desacoplamiento de impedancia. Sin embargo, si el dispositivo bajo prueba tiene algún desacoplamiento de impedancia, este desacople va a causar una señal de reflexión. El Step Generator también incluye un canal de osciloscopio donde podemos estar midiendo esas desacoplamientos de impedancia o esas señales de reflexión y en qué tiempo llegaron cada una de esas señales de reflexión. Podemos notar que tiene este par de desacoples que está a una distancia de 1.15 milímetros. Aquí lo podemos ver al principio. Y después se ensancha lo que es el diámetro del trazo. Eso hace que se disminuya lo que es la impedancia. Si puedes notar aquí en esta gráfica tenemos 50 ohms al centro del eje vertical, de tal manera que todo lo que esté en el centro es una impedancia perfecta y todo lo que se aleje del centro es un desacople de impedancia. Posteriormente podemos ver que hay se disminuye el trazo, el ancho del trazo a la mitad y por lo tanto se incrementa la impedancia. Podemos ver que llega hasta casi 70 ohms. Y seguido de este desacople podemos ver dos desacoples que están separados uno del otro a una distancia de 1 milímetro, ¿no? Y ese desacoplamiento se ve aquí al final de la curva, como podemos ver. ¿Ok? Bueno, si aplicamos a esta señal en el dominio del tiempo la rápida transformada de Fourier, podemos obtener el resultado, la vista del dominio de la frecuencia, de tal manera que podemos ver lo que vería un Vector Network Analyzer, ¿sí? Y obviamente podemos extraer su respectivo parámetro S. Hay muchos parámetros que nos puede dar un TDR. Aquí podemos ver en la parte de arriba que tenemos, por ejemplo, la señal incidente con los 200 milivolts que recorre una cierta distancia en este dispositivo que tiene un open, o sea, está abierto. Va a suceder que el 100% de la energía, es decir, los 200 milivolts, se van a regresar hacia la fuente, de tal manera que al momento que se regresa en fase. Por lo tanto, los 200 milivolts se suman o se incrementan porque vienen en fase, dándonos una señal o una gráfica con 400 milivolts. Y la distancia que existe entre la señal incidente y la señal reflejada, o más bien el tiempo que existe, eso nos puede dar una relación de distancia. ¿Sí? Obviamente sí conocemos la constante dieléctrica
del material que estamos utilizando, ¿sale? Entonces podemos saber la distancia a la falla. En el siguiente ejemplo que sigue hacia abajo, este dispositivo es un short, o sea, tiene un cortocircuito, de tal manera que la señal reflejada se va a regresar al 100% hacia la fuente, pero 180 grados fuera de fase con respecto a la señal incidente. Por lo tanto, 200 volts positivo recibe una señal en sentido contrario de 200 volts negativo, va a quedarse, va a irse hacia abajo, se puede decir. Y lo mismo, tenemos la distancia a la falla, ¿sale? Y bueno, en este otro ejemplo que viene hacia abajo, podemos ver que si incrementamos a la impedancia del dispositivo bajo prueba al doble, entonces podemos tener un incremento de la amplitud en una tercera parte de esos 200 milivolts de la señal incidente. Pero si la impedancia del dispositivo bajo prueba es la mitad, entonces tendríamos una disminución de la amplitud en una tercera parte de esa amplitud de la señal incidente. ¿Sale? Entonces, dependiendo de cómo veamos la gráfica, ya nos puede decir de qué se trata. Si es un desacople de impedancia, si es la mitad, o si es el doble, o es total el desacoplamiento de impedancia como un open o un short. Pero también podemos observar si el circuito es muy capacitivo, podemos observar que hay un tiempo de carga en esa parte del circuito y después una curva hacia abajo, descendente. Eso nos indica un exceso de inductancia, pero si tenemos el fenómeno opuesto, como vemos aquí abajo, entonces se trata de exceso de capacitancia. Para esta demo utilizaremos un osciloscopio DCAX N1000A, el cual es modular, es un osciloscopio de muestreo modular, de tal manera que vamos a utilizar el módulo TDR N1055A de 50 GHz y también vamos a utilizar un iCal, calibrador electrónico N4694 y vamos a utilizar este dispositivo bajo prueba, ¿sí? Y lo que vamos a estar midiendo es este dispositivo que trae ciertas imperfecciones ya creadas, que podemos verlo en esta parte de aquí abajo, y vamos a ver la distancia a esos desacoples de impedancia. Aquí podemos ver el resultado final de la medición. En este punto donde vemos la línea punteada roja, es donde empieza nuestro dispositivo bajo prueba. Antes de esa sección, lo que se encuentra es prácticamente el conector y un trazo que nos lleva hasta a esta sección del dispositivo bajo prueba. Sin embargo, exactamente lo que nos interesa medir está en este recuadro rojo y vamos a mostrar un poquito más adelante cómo podemos desaparecer esa sección del conector SMA o 2.4 milímetros hasta este punto donde empieza el dispositivo bajo prueba. ¿Sí? Y del otro lado también se va a desaparecer esa sección utilizando de-embedding. ¿Sí? Aquí podemos ver cómo nos da con mucha exactitud este valor de 1.15 milímetros. Podemos observar que del punto donde empieza al punto donde está la primera imperfección, aquí abajo nos dice una distancia de 1.5 milímetros. Y luego el siguiente marker nos lleva a donde empieza el siguiente desacople de impedancia, que estamos hablando que está a 16 milímetros de distancia. Y puedes observar que el marker 2 se encuentra exactamente aquí con color rosa a 16 milímetros de distancia.
¿sí? Y podemos observar igual que este, digamos, desacople de impedancia, donde se ensancha intencionalmente al doble lo que es la pista o el trazo, exactamente se termina a los 24 milímetros y podemos ver aquí 24 milímetros exactamente, ¿sale? Entonces, el siguiente marker se encuentra donde empieza el fenómeno, donde se reduce el ancho del trazo y se incrementa la impedancia. Ajá, entonces se encuentra a los 27 milímetros. ¿Sí? Entonces observa cómo el TDR nos permite observar exactamente dónde se encuentra dicha falla. Sin embargo, podemos observar que este dispositivo bajo prueba tiene dos elementos que alteran la impedancia, pero en esta vista solamente podemos ver un solo elemento, un solo cambio de impedancia. Pero, por ejemplo, no podemos saber, por ejemplo, si esto va en un trazo que no es visible, no podemos notar que son dos desacoplamientos de impedancia. Entonces, lo que se hace es que se reduce el rise time para poder ganar más detalle de si es uno o si son varios desacoplamientos de impedancia. En este caso, lo reducimos a 13 picosegundos y podemos observar que se trata de dos elementos que están separados uno del otro a una distancia de 1.15 milímetros, exactamente la distancia que tiene este elemento. El osciloscopio con 50 GHz puede reducir su rise time hasta 6 picosegundos. Eso quiere decir que puede observar dos elementos de desacople de impedancia tan separados uno del otro de hasta 1 milímetro. Ahora, ¿cómo podemos llegar a este nivel de exactitud? Primero, se tiene que calibrar el osciloscopio, extender el plano de calibración hasta el dispositivo bajo prueba con un iCal, o sea, una calibración electrónica, y posteriormente utilizar una técnica para caracterizar el fixture, o sea, la parte desde el conector hasta donde está nuestro verdadero dispositivo bajo prueba. Y para eso utilizamos una herramienta que se llama Automated Fixture Removal o AFR. Y ya que caracterizamos esa sección del fixture, hacemos un de-embedding, o sea, le quitamos digamos, el efecto del canal y entonces solamente nos quedamos con la respuesta del dispositivo bajo prueba. Aquí podemos ver cómo el dispositivo bajo prueba tiene un par de conectores en los extremos, de tal manera que el dispositivo bajo prueba está a partir de la segunda línea punteada, ¿sí? Podemos observar en la parte de abajo, en la gráfica de la izquierda, cómo ese conector y ese trazo que vemos ahí nos está causando un desacoplamiento de impedancia, ¿sí? Entonces, si nosotros tenemos que hacer un réplica channel, de tal manera que para que podamos caracterizar el comportamiento de ese réplica channel y entonces crear un parámetro S que al final de cuentas nos haga un de-embedding, ¿sí? Entonces, utilizando esta herramienta de Automated Fixture Removal, podemos caracterizar este trazo con este conector con una técnica que se llama Extend to Open y encontrar el 1x True. Y al final, aplicar ese parámetro S para hacer the embedding y quedarnos prácticamente con exactamente con la respuesta del canal sin pues lo que nos agrega o el error que nos agrega el conector hasta ese punto, ¿no? Aquí podemos ver cómo después de agregar el de-embedding, aquí podemos ver Applied Fixture de-embedding, cómo se corrige esa parte, se aplana, se llega a ser casi 50 ohms, ¿sale?
O sea, el efecto del canal de esa sección se desaparece y dejándonos exclusivamente el resultado del dispositivo bajo prueba. Ahora vamos a ver cómo se realiza este procedimiento desde cero. Vamos a darle default setup al osciloscopio. Seleccionamos aquí en osciloscopio, le seleccionamos el modo TDR y aquí de entrada tenemos que seleccionar el tipo de dispositivo bajo prueba que vamos a medir, donde vamos a utilizar un dispositivo single-ended de 2 puertos. Ahorita, como pueden ver aquí, el canal A está conectado de este lado, del lado izquierdo, canal B del lado derecho y nuestro dispositivo single-ended. Obviamente, si quisiéramos agregar un dispositivo diferencial, entonces seleccionamos aquí diferencial, cambiamos el tipo de conexión y aquí agregamos los puertos del osciloscopio que estamos usando. Este osciloscopio tiene 4 puertos, ¿sale? Pero ahorita vamos a usarlo de manera single-ended, que este es el dispositivo más parecido que tenemos, ¿no? Entonces, de un lado tenemos el 1A, del otro lado tenemos el 1B, entonces tenemos que cambiar este, es el 1B, ajá. Y aquí lo que nos indica es que está generando un step, el 1A, ¿sí? El canal 1A. El 1B puede generar un step también para verlo en sentido contrario, pero vamos a dejarlo así, simplemente que solamente el 1A esté generando el step. Aquí podemos ver este step como en amarillo, como ya se está generando, ¿sale? Ok, y el siguiente paso, ya que está configurado esto, es importante correr en el osciloscopio la calibración. Aquí vamos a Tools, vamos a calibración, aquí nos indica que ya todo tiene un warning, porque quiere correr una calibración. Entonces, para calibrar el osciloscopio nos va a pedir que lo desconectemos de todo tipo de dispositivo de prueba. Por ejemplo, vamos a decir que se desconecte, para eso ya tengo mi función antiestática conectada para poder manipular el dispositivo. Y vamos a usar en este caso los primeros, ¿sí? Entonces nos dice que desconectemos los canales, todas las señales del canal 1A, 1B, 1C, y todos los canales están desconectados. Vamos a desconectar este. Okay. Vamos a desconectar este otro. Aquí está. Nos pide que conectemos unos terminadores, ¿sí? Vamos a conectar el terminador y aquí vamos a conectar el terminador. Muy bien, entonces decimos next y empieza a correr de manera automática las calibraciones. Salida del canal 1A, 1B, 1C, 1D. En este caso nos pide que quitemos el terminador del canal A, 1A. Y listo. Decimos next. Ok, vamos a agregar otra vez el terminador. Decimos next. Lo mismo hacemos con el B. Quitamos el terminador. Nos pide que metamos nuevamente el terminador. Lo mismo vamos a hacer con el canal C. Este es el B. Vamos a conectar la carga del canal C. Y conectar la carga del canal D. Luego removemos todos los adaptadores, los estándares de todos los canales. Next. Y listo. Dice, conecta todos los cables, señal de desconectada para la calibración. Por protección, se conectan los terminadores. Recuerden que estos terminadores están lanzando unos steps. Entonces, les ponemos su protección, por eso vamos a conectar ahorita. Decimos listo, ¿sale? Ok. Ahora, vamos al wizard y tenemos que correr una calibración, ¿sí? Una calibración. Digamos que ahorita está calibrado hasta este puerto. Sin embargo, de aquí en adelante podemos tener un fixture, podemos tener cables. Entonces, lo que queremos es desaparecer ese fixture, esos cables de la medición para quedarnos solamente con el dispositivo bajo prueba, con el comportamiento del dispositivo bajo prueba, ¿sale? En este caso, vamos a utilizar el kit de calibración, ¿sí? Electrónico, ¿sale? Entonces vamos a correr aquí una nueva calibración. Le decimos que es
un eCal, ¿sí? Calibration Method, decimos que está basado en un eCal. El tipo de conector del dispositivo bajo prueba, en este caso es SMA, SMA macho, pero es 2.4 milímetros por la frecuencia que maneja. Estamos hablando de 50 GHz, entonces es 2.4 milímetros macho. Ajá, el dispositivo bajo prueba. Y el modelo del eCal, que es el N4694-61002, y el número de serie lo reconoce de manera automática, ¿sí? No vamos a usar ningún adaptador. Ahorita simplemente vamos a correr la calibración a los puertos del osciloscopio de TDR. Pero bueno, eso también se puede correr si tuviéramos un fixture o más cables que estamos agregando, ¿sale? Para eliminar esos errores. Ok, y prácticamente es lo que vamos a hacer. Vamos a seleccionar las respuestas. Prácticamente solamente necesitamos T11, ¿sí? Aquí podemos usar todas o podemos usar T11, que es el coeficiente de reflexión en el puerto 1, o sea, en este puerto. Podemos usar también T22. Ajá, no necesitamos todo lo demás. Pero bueno, vamos a seleccionar todo simplemente. Entonces lo cerramos y le decimos que empiece la calibración. Nos pide que conectemos el eCal. Vamos a quitar aquí por un momento la tarjeta y conectamos el eCal a este puerto. Este kit de calibración tiene también su correspondiente torquímetro. Fíjate cómo es diferente el torquímetro. Este está más pequeño, este está más grande. Este grande se utiliza acá. Y ahí es donde llega. ¿Sale? El otro lado, el otro extremo, lo conectamos de este lado. Y hacemos su correspondiente torque. Se tiene que tomar de acá. Y listo. Muy bien. Entonces ahora sí, le decimos que mida y empieza a hacer la medición. Ahí te explicaba de el A al puerto A, el B al puerto B, ¿sí? Y empieza a hacer mediciones de open, short, load, through, para obtener la caracterización de todo este sistema y corregirlo, ¿sí? Lleva 8 mediciones de 15, hace promediaciones, etc. Y es desde 0 Hz hasta 50 GHz. Este eCal es de 67 GHz. Es muy conveniente hacerlo de manera electrónica, te ahorra mucho tiempo y te evita errores, ¿sí? Por eso es muy importante usar un kit de calibración electrónica. Ya hizo las 15 mediciones, 15 de 15, y está a punto de terminar el proceso. Muy bien, acá algo bien importante es que a veces se tiene que calibrar cada vez que lo uses, cada día, por ejemplo. Se puede afectar con cambios de temperatura, movimientos de los cables, ¿sí? Desgaste de los conectores. Pero bueno, para evitar estar calibrando a cada rato, lo que tú puedes hacer es salvar la calibración, ¿sí? Podemos salvar la calibración. Entonces, por ejemplo, ya que la salvaste la calibración, aquí puedes ir a buscar la calibración. Aquí está, por ejemplo, TDR Calibration, y ahí haces el recall de la calibración para que la puedas reutilizar y ya no tengas que volver a calibrar, ¿sí? Ok, luego seleccionamos qué mediciones de tiempo vamos a hacer y escogemos, podemos hacer mediciones en impedancia, en voltaje o porcentaje. Ahorita lo que nos interesa hacer simplemente es la medición de T11, ¿sí? T11, para poder ver la distancia a la falla, ¿sí? El tiempo a la falla, ¿ok? Entonces
Entonces seleccionamos simplemente esa medición. Podemos seleccionar mediciones en el dominio de la frecuencia, por ejemplo, magnitud, fase o root delay. No nos interesa ahorita nos vamos a concentrar en solamente mediciones de distancia a la falla. Entonces vamos a desconectar el kit de calibración. Y conectamos nuestro dispositivo bajo prueba. Ok, aquí vamos a notar algo interesante. Por ejemplo, vamos a poner aquí en 50 ohms la escala, la referencia. Observen cómo tenemos esta referencia a la mitad de la pantalla, horizontal, 50 ohms. Entonces lo que podemos observar es que todo lo que aparece en 50 ohms hacia atrás es porque está calibrado. ¿Sí? Entonces este es el inicio de la conexión a través del conector SMA. ¿Sí? Bueno, en este caso 2.4 milímetros. ¿Sí? Y bueno, el lado opuesto que podemos ver acá es igual, pues 50 ohms, pero ya está más distante, ¿sale? Más distante. Entonces podemos suponer que este es el lado extremo derecho del dispositivo bajo prueba. Y esta línea recta que vemos aquí prácticamente es la terminación del otro cabezal del osciloscopio TDR, ¿sale? Entonces lo que vemos aquí en medio de pantalla es exactamente este dispositivo que tenemos acá, ¿sale? Que es un trace que intencionalmente tiene ciertas imperfecciones, ¿sale? O sea, yo estoy aterrizado y voy a tocar aquí. Observa cómo toco esta imperfección. A ver si se alcanza a ver aquí en la cámara. Toco esta imperfección y observa cómo hay una reacción acá, ¿sale? Entonces, vamos a poner aquí un marker para que estemos viendo lo mismo. Vamos a poner un marker exactamente donde cambia, ¿sí? Aquí en la imperfección, ¿sí? Entonces, giramos el marker ahí donde están los cambios, ahí, y entonces observa que voy a poner otro marker para que podamos ver lo mismo. Observa que este marker está en 0, observa aquí dice 0, eso quiere decir que es el inicio donde dejamos la calibración, donde extendimos el plano de calibración. Ese es el 0 segundos o el 0 metros. Y de aquí hasta este evento, esto es prácticamente lo que vemos aquí, es el conector, ¿sí? Es el efecto del conector, esa es la parte del efecto del conector, más este trazo que conecta hasta este punto, ¿sale? Ok, ahora vamos a poner otro marcador, vamos a poner un tercer marcador aquí, y vamos a llevarlo a un punto lo vamos a llevar a este otro punto donde está esta otra imperfección. Ahí se ve en la cámara, voy a poner mi dedo y vean dónde cae, ¿sale? Entonces, esta otra imperfección es prácticamente donde termina el dispositivo. Todavía hay un trazo que lo lleva hasta el conector anda por aquí, ¿sí? Entonces, este otro marcador que voy a poner por acá
este desacoplamiento de impedancia corresponde al conector, aquí, ¿sale? Aquí en esta parte del conector. Muy bien. Entonces, podemos ver que el dispositivo bajo prueba prácticamente es de aquí hasta acá. Hay una técnica para desaparecer toda esta sección. Como pueden ver en esta parte del trazo, se tiene un replica channel, ¿sí? Que es un 1x o un 2x true que vemos acá. El 2x true es una estructura idéntica a la que tenemos acá. La mitad es esta y la otra mitad es esta de aquí, ¿sí? Y si nosotros la caracterizamos, por ejemplo, si caracterizamos el 2x true y luego lo dividimos a la mitad de manera matemática, entonces podemos obtener el parámetro S de esta sección y hacer el de-embedding para desaparecer toda esta parte de aquí. Y lo mismo, obtener el parámetro S de acá y desaparecer toda esta parte de acá. De tal manera que nos quede nuestro dispositivo bajo prueba, que es esta sección de aquí solamente. Y lo demás se linearice como si fueran 50 ohms y no nos afecte. ¿Sale? Vamos a ver cómo se hace eso. Acá hay una herramienta que se llama Automated Fixture Removal, ¿sí? Entonces, aquí podemos ver en The Embed Fixture Setup, vamos a aplicar esta herramienta y acá dice Launch AFR, Automated Fixture Removal, y abre un software. Este software también está en los Vector Network Analyzers, ¿sale? Entonces, aquí nos pregunta qué tipo de dispositivo es. Single-ended o diferencial, en este caso es single-ended, de un puerto o de dos puertos. En este caso es de dos puertos, ¿sale? Tiene una entrada y una salida, ¿sale? Entonces, tenemos, como podemos ver aquí, tenemos una sección que queremos desaparecer, que es el fixture A, y otra sección, el fixture B, que también queremos desaparecer para quedarnos exclusivamente con el comportamiento del dispositivo interno. Ahora, vamos al siguiente paso, decimos next. Entonces, podemos correr un 2x true, ¿sí? Para que matemáticamente capturemos el through de este SMA a este otro SMA, y luego matemáticamente internamente lo podemos partir a la mitad y obtener dos parámetros S, ¿sale? Para el fixture A y el fixture B, ¿sale? O podemos hacer otra opción, que es caracterizar el fixture A y el fixture B, ¿sale? Pero simplemente con un extend to open. En este paso, lo que vamos a decirle es que mida el fixture A. Para medir el fixture A, nos tenemos que conectar ahora. Digamos que eso es lo que tendrías que desarrollar, una réplica de la sección que existe de aquí hasta acá para caracterizarla y luego desaparecerla. Ok, le damos torque. Ok, y le decimos medir. Vamos a medir. Listo, ya midió. Ahora vamos a medir el fixture B, que también es el mismo componente, que es la misma distancia que existe de aquí hacia acá, pero en el puerto B. ¿Se puede hacer eso o simplemente usar el mismo parámetro S? Porque es del mismo tamaño. Pero bueno, para completar simplemente el procedimiento, vamos a hacerlo como se indica.
Ahí está. Muy bien. Entonces, ahora medimos el fixture B. Y listo, ya quedó. Observa cómo aquí lo que midió, que ese trazo, esa sección pequeña de trazo que vamos a caracterizar para eliminarla de la medición, tiene 51.34 ohms. Y la impedancia del fixture B es 51.27 ohms. ¿Sale? Y encontró que tiene una longitud eléctrica de 0.22 nanosegundos, el fixture A, y el fixture B 0.2281 nanosegundos. En total, ese tramo nos quita 45.45 nanosegundos. ¿Sale? Listo. Entonces, simplemente lo desconectamos y lo regresamos al punto de medición. Ahí está. Muy bien. Entonces, le decimos next. Y ahora simplemente salvamos esta corrección, estos parámetros S. ¿Sale? Entonces le decimos que se llame component 1, simplemente, para más rápido. Y observa cómo creó dos parámetros S. Y entonces le decimos salir, que aplique la corrección. Bueno, le decimos que están acá. Automate Fixture Removal Component 1. Aquí está. Ahí está este. Vamos a agregar el otro, el B, que es este de acá. Component 2. Y listo, ¿no? Entonces nos vamos al 1, lo arrastramos, lo pegamos aquí, nos vamos al 2, lo arrastramos y lo pegamos aquí. ¿Sale? Y listo, ya está aplicado las correcciones. Y ahora observa cómo se ve la señal con dichas correcciones. Y observa cómo ahora, antes aquí, de aquí a acá, veíamos como que no estaba en 50 ohms, ¿sale? Observa cómo en esta sección no estaba en 50 ohms, estaba el conector. Y ahora, si lo tocamos, exactamente donde está el desacoplamiento de impedancia, podemos observar que de ahí hacia atrás ya no hay conector. Desapareció el conector. ¿Sí? Observa. Ya no está el conector hacia atrás. ¿Ok? Entonces vamos ahora a ver estos efectos. ¿Sí? Como podemos ver ahí, hasta ahí, en los marcadores, donde se ven los marcadores, ahí está el dispositivo bajo prueba. De ahí a ahí. Podemos observar cómo se incrementa digamos, se disminuye la impedancia, porque en esta otra sección de aquí se ensancha la pista, ¿sale? Está ensanchada la pista. Y luego se incrementa, un poquito más adelante se incrementa la impedancia, se va la impedancia hasta casi 70 ohms,
porque la pista se disminuye, ¿sí? El grosor de la pista se disminuye. Y luego aquí, terminando esta sección, hay dos desacoples de impedancia muy pequeñitos que están separados a 1 milímetro, ¿sale? Que están separados a 1 milímetro. Ahora, pueden observar que aquí hay dos desacoples de impedancia, ¿sí? En esta sección hay dos desacoples de impedancia. Y yo ahí nada más veo uno, ¿sí? Vamos a hacer un zoom. Por ejemplo, vamos a hacer un zoom a esta sección exclusivamente. Y ahí se ve un solo desacople, aunque sean dos. Ahí lo que nos ayuda es cambiar, en este caso, el rise time. Observa qué pasa si yo cambio el rise time. Lo empiezo a hacer más rápido el rise time, y entonces empiezo a tener una mayor respuesta. Y ya me puedo dar cuenta que no era nada más un solo elemento el que tenemos ahí, ¿sí? Sino son dos elementos. El delta, ahorita lo tenemos en picosegundos, pero podemos cambiarlo para que nos los dé en distancia. Es que en vez de que la escala horizontal la veamos en segundos, que la quiero ver en metros. Y a la hora que meto metros, tengo que ponerle la constante dieléctrica. Yo sé que esta constante dieléctrica es 3, un factor de 3. Ahí podemos ver que tiene una separación de 1.15 milímetros y aquí nos está dando una separación de 1.12 milímetros. Con eso podemos tener una muy buena aproximación de una imperfección, un desacoplamiento de impedancia que puede estar tan cercano uno del otro hasta 1 milímetro se puede hacer. Gracias al ancho de banda es el que te permite bajar a una rampa de subida mucho más rápida. En este caso estamos usando 12 picosegundos, pero pues puede bajarse todavía a más, hasta 6 picosegundos. Vamos a cambiar la escala por división nuevamente y vamos a ver la distancia de la falla. Como habíamos visto que el primer elemento se encontraba a 1.15 milímetros de distancia, el siguiente elemento está a 1.6 centímetros de distancia. Vamos a poner aquí el marcador. Vamos a ver dónde dan 16 milímetros de distancia. Observa cómo aquí 16 milímetros se empieza el siguiente elemento, que es donde se ensancha el trazo, y exactamente ahí donde se ensancha el trazo son 16 milímetros. Ahí está, ahí exactamente. Vamos a poner otro marcador. Y vemos dónde termina ese elemento. Y sé que tiene una longitud de 6 milímetros. Eso quiere decir que termina en 2.4 o en 24 milímetros. Observa cómo ahí donde termina, donde dan los 24 milímetros, exactamente es donde termina ese fenómeno. Luego recorre una pequeña distancia y otra vez recorre una pequeña distancia, y aquí donde se empieza a incrementar la impedancia nuevamente es a una distancia de 27 milímetros. Observa que aquí dan los 27 milímetros, ¿sí? Entonces, exactamente donde sucede el desacople de impedancia, ahí vamos a poder ver perfectamente su reflexión. Esperamos que este video les ilustre cómo se puede hacer el análisis de TDR.